Oremos juntos, hermanos, para empezar. Padre Santo, te damos gracias, Señor, por permitir que estemos aquí un domingo más, un día más del Señor. Estamos para que tú nos instruyas, nos dirijas, nos corrijas, nos exhortes y sobre todo, Señor, nos consueles. Porque son muchas cosas las que nosotros necesitamos, Padre Santo, en esta nueva vida en Cristo Jesús. Y todas esas cosas que nosotros necesitamos solo las podemos encontrar en ti. Por eso te pedimos que nos ayudes, que nos fortalezcas y que nos sostengas en los momentos de debilidad. Te damos gracias por esa salvación tan preciosa, esa salvación que no dependía de nuestras obras de justicia, sino que dependía de la obra de Cristo en la cruz. Y por nuestra parte simplemente teníamos que aceptar, alargar el corazón y alargar nuestra mano para poder poseerla. Es de esa manera, como dice en tu palabra, que el justo por la fe vivirá. Y es solo a través de la fe y por medio de la fe que estamos aquí, Señor, vivos en Cristo, muertos al pecado. Ayuda para que esto sea la realidad de nuestro día a día y comprendamos mejor, Señor y Padre Celestial, la magnitud que tiene tu salvación y lo que ha ocurrido en nuestras vidas. Porque hemos cambiado de Señor, de amo. Hemos cambiado de dueño. Antes nuestro corazón estaba inclinado por naturaleza a las cosas de este mundo, de forma que obedecíamos a nuestra carne en sus concupiscencias y apartados de tu voluntad, Señor, vivíamos enemigos de tu palabra y de tu voluntad. Pero fue tu Santo Espíritu dando vida a nuestros corazones el que nos hizo tener ese verdadero arrepentimiento. El arrepentimiento genuino que no viene por voluntad del hombre, sino que viene por la voluntad de Dios. Desde ese momento fueron abiertos nuestros ojos del entendimiento y podemos, Señor, seguir esas pisadas preciosas que tú dejaste como ejemplo en esta tierra. Así que con esa actitud, Padre Dios, queremos venir un día más, con esta confianza que en ti tenemos y con la certeza completa y una total certidumbre de que, como hemos cantado en las alabanzas, tú tienes grandes cosas que has hecho por nosotros y no se quedó simplemente en salvar nuestras almas, sino que tú has hecho otras grandes cosas que están por ver en este tiempo presente y sobre todo en el futuro. Ayúdanos a que vivamos con esta esperanza, con la esperanza que debe tener todo creyente, de que recibiremos todo a su tiempo, cuando todas las cosas se cumplan y cuando nuestro Señor reine, gobierne y nosotros juntamente con Él, para recibir juntamente con Él toda su herencia y para que juntamente con Él nos gloriemos y nos maravillemos. Ayúdanos, Señor, te pedimos, cuida de nuestros hermanos que no están aquí. Algunos están de viaje, otros trabajando duramente. Señor, otros desgraciadamente se han apartado, viven apartados del camino verdadero. Tráelos de nuevo aquí, Señor, para que comprendan que no hay otro lugar como este. No hay otro lugar como la iglesia de Cristo. Y también, Señor, te pedimos por las iglesias que has levantado y que se siguen levantando. También levanta obreros, Padre Dios, porque la verdad la mies es mucha, pero los obreros son pocos. Son pocas las personas que quieren desechar su vida por ti, por tu palabra. Son pocos los que quieren negarse a sí mismos y aceptar a Cristo como su único Señor y Salvador. Te pedimos, Señor, que obres más profundamente en nuestros corazones, que no seamos tibios y que nuestra tibieza nos lleve a la apatía y que la apatía nos lleve a la dejadez y la dejadez nos aparte de tu amor y de tu misericordia. Que vivamos unas vidas cristianas mediocres, no permitas, Señor, porque tú no amas al mediocre, tú amas al excelente, al que busca la sabiduría y la inteligencia, al que anda en tus pasos, en tus caminos y el que desea de todo corazón ser enriquecido con las lluvias de gracia que tú derramas. Te pedimos, Padre Santo, que obres y en este momento, sobre todo ahora que se va a predicar tu palabra, aleja la vanidad de nuestros labios, ayuda al predicador porque es necio, aparta palabras de hombre de sus labios y pon solo tu palabra bendita, que no sea opinión humana, que no sea pensamiento humano, que sea tu corazón divino el que gobierne este lugar. Y a través de tu Santo Espíritu, Señor, obra en cada uno de los corazones que están sentados en este lugar para que puedan recibir ese manantial que tú das a través de tu palabra. Señor, ayúdanos, te lo pedimos,
siempre, en el nombre glorioso de tu amado Hijo Jesucristo. Amén y amén. Vale, hermanos, quiero que abran sus Biblias. Y vamos a ir a Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6. Carta de Pablo a los Romanos capítulo 6. Os voy a leer versículos desde el 15 hasta el 23, ¿vale? Os voy a leer yo. Romanos capítulo 6, versículos 15 al 23. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos, para obedecerle sois esclavos de aquel a quien no obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Hablo como humano, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora, que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y vamos a leer también capítulo 7, desde el versículo 1 hasta el versículo 6. Ese quiero que me acompañéis vosotros, ¿vale? Leemos juntos. Romanos capítulo 7, versículos desde el 1 hasta el 6, despacito. ¿Acaso ignoráis, hermanos, pues hablo como los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive? Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras vive, pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Pero ahora estamos libres de la ley, por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos. De modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Hasta aquí. La semana pasada estuvimos viendo nuestra situación, nuestra nueva situación, que comenzaba como comienza el texto de hoy, con una pregunta que Pablo hace a un supuesto adversario o una supuesta persona que está haciendo preguntas, confrontando la verdad del Evangelio. 6 de Romanos, versículo 1. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Recuerden que la palabra, desde Romanos capítulo 3 hasta Romanos capítulo 5, nos está diciendo una clara cosa, una clara idea, que somos salvos por medio de la fe, que por las obras de la ley ningún hombre se puede justificar delante de Dios, que tenemos un ejemplo claro que es Abraham, que es Abraham, el padre de la fe, y que nosotros tenemos que vivir con esa fe. La fe nos salva, pero también la fe nos ayuda a día tras día buscar el camino de la santificación. Y
Decíamos que, claro, hay dos tipos de creyentes, ¿no? Está el creyente que cree en esa verdad, que todos los pecados han sido perdonados, ¿sí? ¿Han sido todos perdonados? Bueno, pues hay un creyente que dice, bueno, pues como todos los pecados han sido perdonados, pues perseveremos en el pecado para que la gracia de Dios sea mayor. Pero Pablo dice, no, hijo, no, eso no es así. No se trata de pecar más. No se trata de abundar en el pecado para que abunde en la gracia. No. Al contrario, los que hemos muerto al pecado, ¿cómo podemos vivir aún en él? Esa no es la cuestión. Luego hay otras personas que piensan que, bueno, todos los pecados han sido perdonados, sí, pero si yo cometo pecado, automáticamente yo pierdo esa justicia de Dios. Hay algunas iglesias que creen así, que tú hoy eres salvo, has recibido a Cristo, sí, pero si tú cometes algún pecado, sobre todo algún pecado grave, fornicación, adulterio, robo, no sé, una borrachera, una cogorza, ya pierdes tu salvación. Pero eso no es verdad, porque no sería un regalo de Dios, sino que sería un mérito humano vivir por las obras. Si yo vivo por las obras y mi salvación tiene que estar tienen que estar metidas mis obras, no es una salvación total de Cristo. Ya estoy aportando yo algo, y cuando yo aporto algo, ya puedo llegar al cielo diciendo que yo tengo mérito. Y no podemos llegar ninguno de nosotros al cielo con ni un 0,00001 de mérito humano, porque todo el mérito es de Dios, para que la gloria sea de Dios. Entonces la idea es clara, hemos muerto, ¿a quién? Al pecado. ¿Y ahora qué hacemos? Pues ahora estamos vivos para Cristo. ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? No, al contrario. Si yo ya he muerto al pecado, el pecado no puede reinar en mí. Versículo 12, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, reflejando la idea de una ofrenda. No presentéis vuestros cuerpos al pecado de la misma manera que antes, habéis cambiado. Y la palabra de hoy viene de la mano, esta idea. Y lo que vamos a aprender hoy son dos comparaciones, dos analogías, dos simbologías muy hermosas, espero que tú las veas como las veo yo, de lo que es Cristo para nosotros y de lo que es Dios para nosotros. En primer lugar, la analogía o el simbolismo de la esclavitud. Y en segundo lugar, la analogía o el simbolismo del matrimonio. Por eso yo creo que los que estén casados van a tener algo de ventaja, porque van a saber de lo que hablo, ¿vale? Entonces, comenzando este nuevo pasaje, y recuerden, por si no lo sabían, la Biblia se escribió, por ejemplo, la carta a los romanos no se escribió en capítulos y en versículos. Pablo no mandó la carta, capítulo 1, no, era todo un texto. Y hay que a veces tener esa noción de que todo es un texto seguido. No hay ni capítulos ni versículos. Eso lo pusieron los hombres para hacer más fácil la lectura de la Biblia. Pero recuerden, no había ni capítulos ni versículos. Entonces este pasaje es totalmente continuando al anterior y que va a reforzar la idea del apóstol Pablo. Versículo 15. ¿Qué pues? Una nueva pregunta. Romanos capítulo 6, versículo 15. ¿Qué pues? Si empezaba, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? No. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? Vuelvo a repetir, Pablo, en ninguna manera. Aquí es una idea un poco diferente a la otra. Si en el versículo 1 dice, perseveraremos en el pecado, es decir, cometeremos muchos pecados para que la gracia abunde. No. Y aquí dice, si pecaremos... ¿Qué pues? Si pecaremos, si se nos cae algún pecado voluntario, ¿podemos justificarlo porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? Esto hay que tener mucho cuidado. Porque algunos piensan que los pecados grandes sí quedaron atrás, pero los pecados pequeños sí pueden ser cotidianos. ¿Qué podía ser un pecado, como le llamábamos cuando éramos niños, los pecados veniales, ¿no? Como las mentiras. Es una mentira verde, una mentira piadosa. No, mira, la mentira es mentira. Para Dios no hay mentiras de colores, ni pecados veniales, ni pecados mortales. No, para Dios el pecado es pecado. De tal manera que ni en el cristiano debe haber fornicación, ni en el cristiano debe haber mentira, o engaño, o envidia, o hipocresía. ¿Entienden? Cometer adulterio es un pecado muy grave delante de Dios, ¿no? Pero también es grave mentir, o mentir a los hermanos,
o airarse. No querer, no amar a los hermanos. Eso es un pecado también horrible delante de Dios. Entonces tenemos que tener cuidado porque no podemos pecar porque estemos bajo la gracia. Es que estamos bajo la gracia. Pero la ley, ocurre algo con ella. ¿Qué ocurrió con la ley? Bueno, va a comenzar esta analogía de, en primer lugar, la esclavitud. ¿Qué era un esclavo? Bueno, hace 2000 años un esclavo no es lo que nosotros tenemos en mente. Si a nosotros nos hablan de esclavitud, fácilmente nos dejamos llevar por ejemplo, los españoles cuando iban a África y cogían a los negritos, ¿no? A los de África, a los africanos, y se los llevaba, ¿a dónde? Al Nuevo Mundo, a las nuevas tierras. ¿Y por qué llevaban personas de color o de raza negra? ¿Saben por qué? Por ejemplo, en Cuba, yo cuando estuve en Cuba me contaron la historia de por qué la mayoría eran negritos. Y es que por los autóctonos, los que eran cubanos verdaderamente, no eran así. ¿Pero qué pasaba con ellos? Que morían en el trabajo. Eran blandos en el trabajo. ¿Y qué hacían? Bueno, había que llevar una raza fuerte. Una raza que aguantase el yugo, que aguantase el castigo. ¿Y qué raza hay fuerte? Africana. Es una raza muy fuerte. Están acostumbrados a soportar temperaturas, las condiciones climáticas más adversas. Y no solo los españoles, los ingleses también llevaban muchos barcos llenos de esclavos. Y los llevaron por toda América para trabajar. Y nosotros pensamos, esa era la esclavitud que había hace 2000 años. No, no es esa esclavitud. Hace 2000 años podía haber esclavos voluntarios. De tal manera que si tú no tenías para comer, tú podías ir a una persona rica y decirle, oye, yo quiero ser tu esclavo. ¿Por qué? Porque te iba a garantizar la comida. Incluso hacías a tus hijos esclavos. Porque si te esclavizabas tú, esclavizabas contigo a tu mujer y a tus hijos. Y servías en esa casa. O bien hasta que tu siervo te diese la libertad, o bien hasta que tú dijeses, oye, ya quiero irme, ¿no? Ya quiero irme. Y te tenían que dejar libre, sobre todo los hebreos. Los hebreos eran así. A los 7 años tenían que dejar libres a sus siervos, a sus esclavos. Pero había una manera también de liberar a esos esclavos y era con dinero, comprando. Comprando esclavos, tú les podías dar la libertad. Bueno, bien, hermanos, aquí lo que va a empezar a hacer Pablo, inspirado por el Espíritu de Dios, es que nosotros éramos esclavos. ¿Esclavos de quién? Pues obviamente esclavos de pecado. Versículo 16. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Bueno, entendiendo que la obediencia es la esencia misma de la esclavitud, hay que obedecer. Nosotros también tenemos que entender que esta conversión que Dios nos ha dado, la salvación que Dios nos ha dado, es un intercambio, escúchame, la salvación es un intercambio de esclavitud. ¿Lo entienden? La salvación es un intercambio de esclavitud, de tal manera que aquí, en esta sala, no hay ningún libre. Todos somos esclavos. El único problema es que puede haber dos amos. De hecho, hay dos amos. Por un lado está el pecado, cuyo látigo tiene Satanás. Y por otro lado está el Señor. Pero todos somos esclavos. O del pecado de Satanás o de Dios. Eso es una realidad bíblica. Que no somos libres, que no hay libertinajes. Y la conclusión a la que quiere llegar Pablo es decir, oye, que vosotros sois libres. Pero vuestra libertad no tiene que ser un libertinaje pecaminoso. Es decir, que no puedes vivir como a ti te venga en gana. ¿Por qué? Porque es que entonces no has entendido nada. Y es que muchas veces el pecado nos nubla. Bueno, siempre nos nubla. El pecado nos distorsiona el entendimiento. Y el pecado no nos deja ver las cosas realmente como son. Quiero que dejen aquí su marcapáginas, por favor, de la Biblia. Si tienen marcapáginas, lo dejan ahí, el cordoncito este que cuelga de su Biblia. No es para adornar, es para marcar. Y si no, pues una hojita. Y nos vamos a ir a San Juan, capítulo 8. San Juan, capítulo 8. San Juan, capítulo 8. Jesús está hablando con los judíos, con sus paisanos.
San Juan capítulo 8, versículo 31. San Juan capítulo 8, versículo 31. ¿Ya? ¿Llegaron? ¿Sí? Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. ¿Te has fijado ahí lo que pone? Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. Algunos parecía que tenían cierta inclinación a decir, oye, que aquí hay algo diferente en este hombre, que este no es un profeta más. Aquí hay algo más de atención, hay que abrir bien los ojos. Cristo les dice, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y conoceréis la verdad, un versículo muy famoso. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Le respondieron, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús le respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Ven, es las mismas palabras de Pablo. El que hace pecado está esclavizado al pecado. Aquel que hace algo que obedece a lo que lo sujeta, está esclavizado a ello. Si, por ejemplo, tú, varón, hombre, casado, levante la mano. No hay ningún casado. Allí. Si tú haces todo lo que tu mujer te dice, todo, ¿tú qué eres? Esclavo de tu mujer. Sea bueno o sea malo, estés de acuerdo o no estés de acuerdo. Mujer, casada, ¿hay alguna? Si tú haces todo lo que dice tu marido, sea bueno o sea malo, y todo lo que te manda él, tú dices, sí señor, eres esclava de tu marido. ¿Cómo dices tú, seréis libres, si nosotros somos del linaje de Abraham? Jamás hemos sido libres. Fíjense qué ignorantes, si ellos ya estaban esclavizados por Roma. Los soldados romanos campaban a sus hachas por sus calles. Los soldados romanos les obligaban a pagar tributo al César. Pero es que antes de ellos habían venido los griegos y los eleucidas. Y es que había venido, ¿quién? ¿Quién más? Los babilonios. Si es que habían sido siempre una nación esclavizada por Alejandro Magno. Pocos años pasaron libres, con una cierta libertad. Pero durante más de 600 años ellos habían sido tributarios a otros países. Eran esclavos. Indirectos, pero eran esclavos, no eran libres para hacer lo que quisiesen. Jesús les responde, versículo 34, de cierto os digo, amén, amén os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. El hijo sí. Ven, el esclavo no queda en casa para siempre. El esclavo, en cierto momento, era liberado y búscate la vida. Pero el hijo no. A los hijos no se les echa. Así que si el Hijo os libertare, el Hijo con mayúscula, fíjense el detalle, el Hijo de arriba del versículo 35 es un Hijo en minúscula y el Hijo de abajo del 36 es Hijo con mayúscula, hablando del Hijo de Dios. Si el Hijo de Dios os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. ¿Y quién es su padre? Versículo 44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Miren, versículo 31, los judíos que habían creído en él. Y Cristo le dice, vosotros, vuestro padre es el diablo. ¡Wow! ¡Qué controversia!, ¿no? Judíos que habían creído en él y Cristo le dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo. ¿Por qué? Porque todavía no habían creído verdaderamente. Es como el pasaje este de Mateo 7, ¿no? Que muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, amo, dueño. En tu nombre hicimos milagros, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre profetizamos. ¿Y qué les dirá el Señor Jesucristo a esos? ¿Qué son, creyentes o incrédulos? Son creyentes. Señor. Pero Él les dirá, la palabra textual dice, entonces les declararé, apartaos de mí, hacedores de maldad. Porque ¿cuál es la voluntad del Padre? No todo el que me dice Señor, Señor,
entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en el reino de los cielos. No es el que dice, sino el que hace. Si eres un cristiano o dices que eres cristiano, pero todavía en ti manda el yugo del pecado, amigo mío, sigue siendo hijo del diablo. Esto es una verdad, como un templo. Si tú sigues obedeciendo al pecado como antes de ser convertido, según tú puedes levantarte en tu testimonio, va a darle el testimonio a la hermana tal o el hermano cual. Buenos días, yo recibí la salvación, tal, del año tal y cual, y escuché, y pitos y flautas, ¿no? Bien. Pero luego resulta que tú eres igualito. Miren, recibiste la salvación el 14 de marzo del 2020, no lo sé. Pero si tú eres igual, caminas igual que el 13 de marzo del 2020, ¿en ti qué ha pasado? En ti no ha ocurrido nada real, en ti no ha ocurrido nada espiritual, sigue siendo la misma cosa. Eres el mismo perro con diferente collar. De tal manera que tu religiosidad, el venir a la iglesia, es un adorno, es un complemento más de tu vida. Has cambiado una cosa por otra, pero sin ver el trasfondo real, que has sido liberado por Cristo. Que el pecado ya no es tu amo, que Satanás no es tu padre, que has cambiado de manos porque has sido comprado. ¿Con qué? Con precio de la sangre de Cristo Jesús. Hubo un problema en la iglesia de los Gálatas. ¿Y cuál era este problema? Que ellos, después de recibir la salvación, habían pensado que tenían que vivir de la misma manera como judíos. Eran judíos, ¿sí? Habían escuchado la palabra de Dios, ¿sí? Y habían creído en Cristo. ¿Pero cómo querían vivir? Respóndame, por favor. Como judíos. No querían vivir como el nuevo cuerpo en Cristo Jesús. ¿Y qué ocurrió? Vamos a buscar en nuestras Biblias. Gálatas. Gálatas. Capítulo 5. ¿Están bien? ¿Sí? Espero que sí. Veo algunos que todavía siguen orando. Ya he terminado la oración, ¿vale? Están con los ojos cerrados así. Amén, 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 amén. Hay que descansar bien. Ya sé que el calor... Miren, capítulo 5 de Gálatas. Lean conmigo versículo 1. Desde el versículo 1 hasta el versículo 6. Vamos a leer despacito. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. He aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testificó a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. De cierto os desligasteis los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia. ¿Qué estaba ocurriendo aquí? Dice aquí la palabra. Estad pues firmes en la libertad con la que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Está diciendo esto en palabras textuales. No vuelvas a hacer lo mismo. No te quieras volver a esclavizar a tu anterior amo, porque es un amo malo, que solo quiere lo malo para ti. El pecado se enseñorea de ti, se regodea de ti, de tal manera que tú caes en su lazo y tú cometes infracción de la ley. Y después el pecado que hace viene y se ríe en tu cara y te acusa. Y tú te sientes engañado y estafado. Y dices, no lo volveré a hacer más. Pero sin embargo vuelve a atacarte y vuelves a caer. Eso es lo que Pablo quiere evitarnos. Que entendamos que la libertad con la que Cristo nos hizo libre no es libertinaje. Es una libertad especial. Es un cambio de yugo. De tal manera que Dios quita el yugo de Satanás, el yugo del pecado, y nos pone en el yugo de la justicia de Dios, del amor de Dios. Nos cambia de amo. ¿Quién es el amo ahora? Dios. Dios es el amo.
Dios es el amo. Y volviendo aquí a Juan, cuando le estaba diciendo en el capítulo 8, Jesús dice, y el esclavo no queda en la casa, el hijo queda en la casa. ¿Quién son los hijos de Dios? Los hijos de Dios son aquellos que entienden verdaderamente lo que ha hecho el Padre. El Padre me liberó, pero no me liberó para que yo haga lo que yo quiera, sino que me liberó para Él gobernar en mi vida, para Él ser mi amo, porque no hay otro Señor como el Señor. Y eso debemos entenderlo en nuestros corazones. ¿Qué es la salvación? La salvación es levantar una bandera blanca, una bandera blanca delante de Dios y rendirnos a Él como nuestro Salvador y Redentor. Quiero que volvamos a Romanos capítulo 6, el pasaje que estamos viendo hoy. Te quiero preguntar, no sé, ¿es la primera vez que vienes? ¿Es la segunda? ¿Llevas viniendo 10 años? Me da igual. ¿Eres libre o eres esclavo? No me lo digan. Yo estoy haciendo preguntas retóricas como Pablo. Pablo no esperaba respuestas. Pablo simplemente está haciendo refutaciones. Está en una conversación, digamos, como si estuviese loco, ¿no? Hablando él solo, pero ¿y si? Pregúntate en tu corazón, ¿eres libre o eres esclavo? Depende. ¿Somos libres o somos esclavos? Las dos. Las dos cosas. ¿Eres libre del pecado? El pecado ahora ya no se enseñorea de ti. Y es más, el pecado ahora no te condena. Porque antes sí, recuerden lo que estaba hablando Pablo en el capítulo 3 acerca del pecado, de la justicia de Dios y el juicio de Dios. No hay quien haga lo bueno, no hay quien busque a Dios. Todos ahora se han estropeado, se han corrompido, se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera ni a un uno. Dice que por eso se revela la justicia de Dios desde el cielo a los hombres. El pecado me condenaba. Entonces Dios me libera de esa condenación y me cambia del Señor. ¿Saben por qué? Porque el Señor sabe perfectamente que los hombres no podemos vivir sin rienda. No podemos vivir sin sujeción, porque en el momento que se nos da cuerda suelta, ¿qué ocurre? Imagínate la esposa que le dice al marido, después de 20 años casados, y el marido estaba sujeto, ¿no? Ya no salía con los amigos de fiesta, ya estaba controladito, ya estaba ahí medio, vamos a decir, medio domado. Y llega la esposa y le dice, cariño, hoy te voy a dejar que salgas con tus amigos y que hagas lo que quieras. ¿Qué hará ese esposo? ¡Yuhu! Así, ¿no? No podemos vivir sin rienda. Dios sabe que si nosotros no tenemos una sujeción, no podemos vivir sin sujeción. La historia del huerto de Edén nos enseña eso. Allí el hombre estaba libre. Adán tenía libre albedrío, capacidad de elección, decidir comer qué comer. Él tenía un montón de árboles. Él podía decidir que comía hoy como mango, mañana aguacate, pasado mañana centollo, no sé. Tenía libertad. Pero aún así Dios caminaba con él. ¿Por qué? Era necesario que Dios estuviese allí. Pero el hombre en ese libre albedrío cometió un error y comió del fruto que no era permitido comer. Por eso Dios sabe que nosotros tenemos que estar sujetos, sometidos a su yugo. Y como dijo Cristo, mi yugo es fácil y ligera es mi carga. No pienses que Cristo te va a liberar del pecado y te va a decir, y ahora toma, ¡pum!, todo esto. Otra vez, toda la ley. ¿Entienden el pensamiento de Pablo? Pablo no te está diciendo, mira, lo que hace Dios es que te quita toda la carga de la ley, incluida la condenación. Tú eres libre y en el momento que pasas por la puerta de la libertad, ¿qué hace? Te vuelve a cargar toda la ley, ¡pum!, y ahora la cumples toda. Mira, la idea de la ley era muy importante. No sé si ustedes han leído Éxodo, pero cuando ahí en el Éxodo se nos muestra cuando el pueblo llega al monte Sinaí, cuando Dios les da los mandamientos, Éxodo capítulo 20, no eran solo 10. Había otras leyes más que tenían que ver con las relaciones sociales, con el comercio, con la salud. Tenía que ver con un montón, con todo el ámbito de la vida del ser humano. De tal manera que había 613 leyes o normas. 613.
de la lepra, de los esclavos, de la mujer, para el hombre, para las bestias. Había un montón de normas de qué hacer y qué no hacer. Prácticamente mitad, mitad. Bueno, de qué no hacer 365 y de qué hacer el resto. ¿Eso por qué tanta norma y por qué tanta ley? Muy sencillo, para que el hombre comprenda que no lo puede cumplir. ¿Entendéis? ¿Por qué la ley? Para que veamos que es imposible cumplirla. Y para que vayamos a Dios en confianza plena y que Él nos ayude y nos muestre cuál es el propósito de la ley. El propósito de la ley no es otro que manifestar en nosotros la justicia de Dios por medio de la fe en Cristo Jesús. Entonces, hermanos, como dice Pablo, hablo como humano. Romanos capítulo 6, ¿estamos ahí? Y si hablo como humano, ¿qué está diciendo aquí Pablo que está hablando como humano? Hombre, no va a hablar como un extraterrestre. Yo sí estoy diciendo como humano, con pensamiento humano, ¿en qué consistía vuestro antiguo andar? En esclavitud. De tal manera que no erais libres para hacer nada, ni para tomar ni una decisión correcta. De tal manera que si a ti te dan a elegir, tú siempre vas a escoger lo que te daña en lugar de lo que te sana. Hermanos, escúchenme, si yo hoy a mediodía, yo delante de sus ojos les pongo una buena parrillada y al lado les pongo una buena ensalada con brócoli, con lechuga, con brotes verdes, estoy seguro que la mayoría de ustedes van a escoger la parrillada. Y una poquita ensalada. Sabiendo que todas esas grasas, triglicéridos y todo ese colesterol va a ir directamente a tus venas. Y vas a escoger ¿lo qué? Lo que te daña, pero que está bueno. Porque no sé por qué lo que está bueno no es sano. Y lo que es sano no está bueno, pero es sano. En fin, la conclusión es que Dios quiere liberarnos de ese yugo de la ley, sabiendo que la ley mata, que el pecado está sobre mí. Y que ha sido quitado, porque yo he muerto, recuerden la semana pasada, yo he muerto al pecado. El pecado ya no se enseñorea. ¿Por qué? Porque estoy muerto con Cristo. Esa es la idea, el morir con Cristo. La pregunta que yo he hecho, ¿somos libres o somos esclavos? Las dos cosas. Somos libres del yugo del pecado y ahora somos esclavos del yugo de Dios. Somos esclavos de Dios. El que es libre de Dios es esclavo del pecado. El que es esclavo de Dios es libre del pecado. ¿Entienden? Es una contraposición. Si eres libre de Dios, estás esclavizado al pecado. ¿Qué pensarán tus amigos cuando dicen, oye, ¿dónde vas? Voy a la iglesia. ¿Hoy domingo? Sí, voy a las 11 de la mañana. ¿A las 11 de la mañana? ¿Estás loco? ¿A la iglesia? ¡Qué aburrimiento! ¿Y qué hacéis? Allí 1 hora y media escuchando al pastor hablar. ¿Qué? ¿1 hora y media? Bla, bla, bla. Sí. Eres esclavo de la religión. Bueno, mejor decir, soy esclavo de Dios. Pero el otro es esclavo del pecado. ¿Qué hiciste anoche? Estuve hasta las 6 de la mañana bebiendo. ¿Qué? ¿Bebiendo hasta las 6 de la madrugada? Sí. ¿Y por qué no te fuiste a acostar? No sé, estaba reventado, pero no quería irme a dormir. Quería seguir bebiendo. Terrible, ¿no? Sí es el hombre. Escoge lo que le daña. Hoy mismo, ¿no? Mi esposa es testigo, salíamos de casa y nos encontramos 2 chicas ahí en la esquina, una tirada en el suelo y la otra tirando de ella. Y veníamos a las 10 de la mañana. Es surrealista, ¿no? Ese es el pecado que gobierna en mí. ¿Qué es la ley, hermanos, para el cristiano? Escuchen bien porque esto es importante. ¿Qué es la ley para el cristiano? La ley para el cristiano es el código de conducta que debe tener todo hombre libre. La ley es el código de conducta que tiene que tener todo hombre libre. Pero hay que saber qué ley es la correcta. No es que haya varias leyes, sino qué es lo que quiere Dios para mí. ¿Dios quiere que los cristianos se circunciden? Obviamente no, porque es una señal en la carne. Dios no quiere señales en carne. De nada aprovecha, aquí Pablo dice, de nada, también en Romanos dice, de nada aprovecha la circuncisión de la carne, ¿no?
El que se circuncida de la carne está obligado a guardar toda la ley. La circuncisión que Dios quiere ver es la circuncisión de tu corazón. ¿Entienden? Las leyes que fueron dadas al pueblo de Israel no eran otra cosa que para que ellos entendiesen que era imposible y que tenían que confiar en Dios. Y para el cristiano la ley no es otra cosa que es una manera de caminar correctamente delante de Dios. La ley es amparar al huérfano, a la viuda. La ley es visitar enfermos. La ley es ayudar al oprimido. La ley es dar ánimo al afligido. La ley es dar consuelo al desconsolado. La ley es darle aposento al desamparado, un cobijo. Esa es la ley. Ese es el código de conducta del creyente. Versículo 12 de este capítulo 6. Dice, no reine pues el pecado, dice así, en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Antes nosotros obedecíamos, y es que el pecado nos gobernaba. Nos gobernaba y nos llevaba por donde le daba la gana a él. Porque yo no podía decidir entre una cosa y otra. Yo siempre inclinaba mi corazón a lo malo. Pero ahora ya no. Entonces dice Pablo, bueno, yo como humano os hablo, el esclavo del pecado. ¿Qué ocurre con el esclavo del pecado? Que el pecado te va dañando progresivamente y tú vas como en una cuesta abajo y sin frenos. Ese es el pecado en nuestra vida. ¿Entiendes? Es ir cuesta abajo a toda velocidad y sin frenos. De tal manera que el final, ¿qué va a ser? El castigo eterno, en el lago de fuego. Ese es el pecado. ¿Se acuerdan el pasaje en el que una mujer escogida en el mismo acto de adulterio? O sea, estaba literalmente acostándose con otro hombre que no era su marido. Esta mujer es traída al Señor. Maestro, en la ley dice que toda mujer cogida o pillada en adulterio debe ser apedreada. ¿Qué opinas? Dice, el Señor se pone abajo, se sienta, se pone a escribir en la tierra. No se ha enterado de nada. El Señor se levanta y dice, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y en ese pasaje dice la palabra que desde los más viejos, qué detalle más importante, desde los más viejos hasta los más jóvenes, tiraron sus piedras y se marcharon a casa. De tal manera que solo quedó la mujer. ¿Por qué empezaron a marcharse los viejos, en primer lugar? Porque tenían más pecado. Aquí seguramente el que más pecado tenga es el que más años tiene. ¿Sí o no? Sí, seguro. Ha tenido más años para pecar. Y alguien puede decir, no, yo he llevado una vida recta. El pecado para Dios es aquí, en todos los lugares. Tú a lo mejor no has pecado abiertamente, pero tú con tu corazón has pecado inmensamente. Yo a veces pensando en mi madre, digo, qué buena mujer, fiel siempre a su marido, toda la vida metida en su casa, preparando todo para el marido, cuidando de los hijos. Digo, ¿mi madre habrá cometido muchos pecados? Pocos, poquísimos, muchísimos. Porque ha tenido más tiempo en su mente de pecar cuando estaba en casa, ¿no? No habrá pecado con su cuerpo, no habrá ido a discotecas o no habrá ido a tal sitio o a cual sitio, pero con su mente, con su corazón, habrá pecado incontables ocasiones. Y eso es lo que Dios cuenta, todos los pecados. Esa mujer, el Señor le dijo, mira, todos se han marchado. Te voy a apedrear yo solo. Así, no. Ninguno queda aquí ninguno. Dice, no, Señor, se han ido todos. Ninguno te ha condenado, ni yo te condeno. Vete y termina lo que habías empezado. Dijo así, Señor, vete y no peques más. Vete y no peques más. ¿Tú te imaginas a esa mujer quedando otro día con ese hombre? Oye, es que el otro día quedamos a medias, ¿lo terminamos hoy? ¿A que no? No iba a desaprovechar esa ocasión de perdón. Pero vete y no peques más. Es vete y vive de acuerdo a la palabra de Dios. Esta supuesta libertad del incrédulo. La libertad del incrédulo no es nada más que esclavitud al pecado. Recuerden eso. Recuerden eso, que la supuesta libertad del incrédulo es una esclavitud engañada, o sea, como escondida. Es esclavitud. Esa mujer estaba cometiendo pecado, pero fue liberada de su juicio.
Ella pensaba que era libre para acostarse con quien quisiera. Pero entendió, cuando fue librada su vida, de que ahora había alguien mejor a quien amar. Y no en una cama, sino en la gloria. Y ese es el corazón que deben tener los creyentes. Salud. Romanos capítulo 6, versículo 23. Vamos a leer este versículo. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Este es un versículo que se usa mucho para evangelizar, ¿no? De hecho, lo utilizamos muchas veces en el seminario. Porque la paga del pecado es... ¿Qué es? ¿La paga de quién? La consecuencia, la nómina, te está diciendo ahí, la nómina del pecado, la repercusión del pecado, la deuda o el dinero que te van a dar por el pecado, ¿cuál es? La muerte. Tarde o temprano la muerte pasa factura de tus pecados. Pero continúa diciendo, más la dádiva, el regalo, el don de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Es la paga del pecado, consecuencia del pecado, en contraposición al regalo de Dios. Entonces, hermanos, para terminar este primer punto de la esclavitud, la idea de Pablo es decir, pero no seáis estúpidos, y perdonen la palabra, pero yo creo que había esta sensación, como cuando Pablo se dirige a los Gálatas y les dije, ¡ay, Gálatas insensatos! ¿Quién os fascinó para creer o obedecer otro evangelio? Está diciéndoles como, queridos estúpidos, no seáis así, no entendáis. Queridos tontitos, hay tontitos, no seáis así. Pensando que hemos sido liberados del pecado y que puedes andar en pecado. No, esa no es la actitud. Ya has sido liberado, no vuelvas a andar en esa esclavitud. ¿Te imaginas volver a...? Tú has pensado, escuchen, aquellos que han cambiado su vida, que el Señor ha cambiado su vida, ¿tú quieres volver a tu vida antigua? Espero que no. Si tú haces como la mujer de Lot que miraba atrás, hombre, tú no te vas a convertir en estatua de sal. Pero tienes el mismo corazón. Por eso Cristo dijo, acordaos de la mujer de Lot. Pero hay una cosa que esto no nos enseña. Por eso viene la otra parte, que aparece en el capítulo 7. Pues bueno, hoy la predicación, en primer lugar, la analogía, digamos, de la esclavitud, versículos del 15 al 23. Y ahora vamos a ver con la analogía del matrimonio. ¿Por qué? Porque sí, los primeros versículos del 15 al 23 del capítulo 6 nos dice lo que ha pasado, pero no nos enseñan qué hay que hacer ahora o cómo debe ser nuestra actitud ahora. Y es lo que nos va a enseñar la palabra en estos versículos del capítulo 7 del 1 al 6. Porque aquí aparece, como ya les digo, una nueva analogía. Ahora es el matrimonio. Ahora es el matrimonio. Versículo 1 al 3, os leo. ¿Acaso ignoráis, hermanos, pues hablo como los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive? Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que, si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. ¿Qué está diciendo aquí el Señor? Pues una gran verdad, que se podría resumir, bueno, lo voy a resumir luego, de una manera un poquito, así digamos, poética, ¿vale? La idea es clara, tan pronto como muere tu marido, tú puedes hacer lo que quieras. Pero recuerden, estamos hablando de mujeres de hace 2000 años, no mujer ahora cosmopolita, empoderada como una tal Barbie y... ¿Por qué está tan de moda? ¿Por qué está tan de moda la Barbie cuando es un petardo de película? No la he visto, pero me la imagino. Porque está de moda. Empoderar a la mujer, y cuando tú empoderas a la mujer, ¿qué haces? Denigras al hombre. Mira, tú cuando pones algo en una balanza, ¿qué ocurre? O encuentras el equilibrio o siempre uno va a estar por encima del otro.
¿Qué es lo adecuado? El equilibrio. Dios nos enseña equilibrio en la vida. Pero el hombre siempre se encarga de mover la balanza. O bien el hombre, por un lado, no es que se enseñoree, es que pisotea a la mujer. Porque no estamos a favor de eso. Pero por otro lado, tampoco estamos en favor de que la mujer se empodere. Porque cuando la mujer se empodera, ¿qué hace el hombre? ¿Qué hace el hombre? Empequeñece. Y el ego del hombre, por naturaleza, no es empequeñecer. Porque su rol del hombre es, recuerden Génesis capítulo 2, enseñorear de la tierra, sojuzgarla. Dios puso al hombre como cabeza, no como cola. Aunque a las mujeres no les gusta esto. Pero cuando tú entiendes el plan de Dios para ambos, entiendes que Dios usa equilibrio. Porque dice que en Cristo ya no hay ni esclavo ni libre, ni mujer ni hombre, que todos son iguales delante de Dios. Pero una cosa queda clara. Esto pasa con la ley humana. Estas son las leyes de los hombres. Pero la ley de Dios es diferente. Entonces esta analogía comienza así. Os he leído versículo de 1 al 3, ¿verdad? ¿Qué ocurre con la mujer? Bueno, pues que la mujer, si su marido muere, ella queda libre para casarse con quien quiera. Resulta que Jesús va caminando por la tierra de Samaria, eso es medio desierto, llega a un pozo, 12 mediodía, y el Señor está cansado del camino y allí se descansa, y van los discípulos a comprar algo de comida, y aparece una mujer samaritana, y Cristo dice, dame agua. La mujer se queda así, dice, tú eres judío, yo soy samaritana, ¿por qué me diriges la palabra? Si judíos y samaritanos no nos hablamos. Ni siquiera nos saludamos. Es más, faltaría añadir, ¿no? Cuando un judío veía a un samaritano, ¿saben cuál debería ser su actitud? Escupir. Porque el escupir delante de alguien es como un signo de desprecio. Sin tú tocarle, mira, sin tú darle un bofetón, le estás dando un puñetazo. Haz la prueba. Cuando vayas por la calle y venga alguien, tú escúpele delante. A ver qué piensa. A ver, oye, se te ha caído una baba. Es como un signo de desprecio. Bueno, la mujer samaritana le está diciendo, no nos llevamos, ¿por qué me pides agua? Y Cristo le dice, bueno, si tú supieses que te pide agua, tu perspectiva sería diferente. Ahí entonces empieza una clase teológica. Bueno, mira, es que nosotros, los samaritanos, adoramos en este monte. Vosotros los judíos adoráis allí en el otro monte, en Jerusalén. Bueno, Cristo dice que no se trata de montes. Es que no se trata de montes, se trata de corazón. No depende de dónde tú adoras, sino con qué corazón tú adoras. ¿Entiendes? No importa si tú vengas a la iglesia bautista de Jesús o si tú vas a la iglesia como quieras que se llame. Lo importante es cómo tú alabas, cómo tú glorificas y cómo tú vives la vida en Cristo Jesús. ¿A que sí? Sí. Gracias, hermanos. Bueno, el Señor Jesucristo no se va a quedar ahí. Quiere compartir esa clase teológica. ¿Tienes marido? Porque no estaba bien visto, obviamente, que un hombre a solas estuviese hablando con una mujer. Entonces quiere que venga el marido para hablar en familia. ¿Tienes marido? No, no tengo marido. Ah, bien has dicho, porque 5 has tenido. El que tienes ahora ni siquiera es tu marido. Es decir, ¿tenía cuántos maridos? 6. Había tenido 6. Oh, tú eres profeta. No, yo soy más que profeta. Qué curioso que dice 5 has tenido, el que tienes ahora el 6º. Saben que el 6 es el número de hombre, ¿no? Número de hombre. Y tuvo que llegar el 7º, que es Cristo Jesús. Para decirle, tú no necesitas maridos. Mira, tú puedes tener 20 maridos y ninguno te va a satisfacer. Porque el problema es pensar que algo te va a satisfacer. Esa mujer buscaba satisfacción en el marido. El primero, ¿qué pasó? ¿No se casó enamorada? ¿O no se casó? No sabemos cómo se casó, pero ella tenía su corazón en que ese marido la iba a sacar de la pobreza, la iba a cuidar como una rosa. Pues resulta que no. Y el segundo, tampoco. Y el tercero, tampoco. Qué mala suerte tuvo ella, ¿no? No dio con uno bueno. No, es que su corazón estaba pensando en que algún hombre la iba a hacer feliz. Cuando dice, no. Si tú lo que necesitas es otra cosa. No necesitas hombres que te den la felicidad en esta vida. Porque en esta vida solo va a haber un hombre que te haga feliz y ese es Cristo Jesús. Ese es Cristo Jesús.
Esa mujer se quedó maravillada y fue a su ciudad y llamó a los hombres de aquella ciudad. No pensó en el marido, no sabemos. Bueno, que no era su marido, por cierto. En fin, hermanos, si estamos aquí en este punto en Romanos capítulo 7, está diciendo que la mujer necesita que el marido muera para poder casarse de nuevo. ¿Entienden eso? Eso es la importancia del matrimonio para Dios. Durante toda la Biblia, el matrimonio, que recuerden, el matrimonio fue la primera institución que Dios creó en esta tierra. La primera institución que Dios creó en esta tierra fue el matrimonio. Adán, aquí tienes a Eva. Eva, aquí tienes a Adán. ¿Y qué dijo Adán? ¡Wow! Estás hueso de mi hueso, carne de mi carne. Se enamoró, como dicen, de un flechazo, ¿no? De Cupido. No, de Cupido, no, de Dios. Esa es la primera institución, el matrimonio. Pero el hombre se acostumbró a dar carta de repudio, ¿no? Como pasaba con el pueblo de Israel, por cualquier causa. Unos se acercan al Señor, maestro, ¿es lícito dar carta de repudio a la mujer por cualquier causa? Si me quema el arroz, me quema todos los días el arroz, ¿le doy divorcio? Porque es que antes le daban el divorcio por eso. Aquí lo hemos dicho algunas veces, ¿no? Le olía el aliento, carta de repudio. La suegra era una chismosa, carta de repudio. Sí. ¿Era así? No. Eso se os permitió por la dureza de vuestro corazón. Pero en el principio no fue así. Porque dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Por tanto, como también dicen los curas, lo que Dios unió que no lo separe el hombre. ¿Y qué puede separar? La muerte, ¿no? La muerte. La muerte te separa ¿de qué? Del yugo, del marido, ¿o no? Dice así el versículo 3, así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se une a otro marido, ya no será adúltera. Entonces, ¿qué está hablando aquí Cristo? ¿Qué es lo que hizo el Señor? O sea, ¿qué está aquí hablando Pablo? Es lo que hizo el Señor. ¿Qué hizo el Señor? En primer lugar, como esclavos, Él nos liberó del esclavo malo de Satanás y nos puso bajo sus pies. Él es el amo, Él es el Señor. ¿Y ahora qué hace? Él se casa con nosotros. Esta simbología también aparece por todas partes en la Biblia. De hecho, que el matrimonio de Adán y Eva no representaban otra cosa que el amor de Dios al hombre. ¿Cuántas veces no le dice Dios al pueblo, vosotros sois mi esposa, la niña de mis ojos? Yo soy un Dios celoso, que yo solo os quiero a vosotros y vosotros solo me debéis querer a mí. ¿Eso es el matrimonio o no es eso el matrimonio? ¿Sí o no? ¿Tú cuando haces el voto matrimonial esperas que la otra persona quiera a otras? Se supone que tú solo me vas a querer a mí y yo a ti. ¿Sí? Sí, cariño, sí. ¿Confías en eso, a que sí? Bien. Pero cuando pasa el tiempo, ¿qué ocurre? Oye, que tú ya no me quieres a mí tanto, ¿no? Ahora mira a otras. Antes solo tenía ojos para ti y no tenía ojos para ninguna. Ahora tiene ojos para todas menos para ti. Y no debe ser. Dice que el marido, si el marido muere, ¿qué ha hecho Cristo? Él nos mató. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Gálatas 2, 19 al 20. Les leo. Porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Eso es lo que Cristo te libera y se casa. Efesios capítulo 5. Un poquito más, ¿vale, hermanos? Un poquito más. Efesios capítulo 5. ¿Lo tenemos? Efesios capítulo 5.
Os voy a leer, miren, casados, casadas, miren aquí, por favor, atentamente. Efesios capítulo 5, versículos 21 en adelante. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Casadas, casadas, amén. Estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer. No lo digo yo, lo dice el Señor, lo dice la palabra. Porque el marido es cabeza, no cabezón, cabeza de la mujer. Así que como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Y todos los maridos digan, amén. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. Y todas las esposas digan, amén. El que ama a su cuerpo, a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio. ¿Qué misterio? Mas yo os digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo tanto, por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismos, y la mujer respete a su marido. Cristo, utilizando una nueva simbología de que Él es esposo, que la iglesia es su esposa, que Él nos ha comprado con su preciosa sangre, que Él nos ha lavado con su preciosa sangre, que Él nos ha vestido de vestidos de justicia blancos y resplandecientes, que Él se va a casar con nosotros a pesar de nuestra fealdad, porque Él fue el que nos amó, porque nosotros no teníamos nada amable, no teníamos nada bonito que Dios viese en nosotros. ¿Entiende esto? Dios no tenemos nada bonito delante de Dios, ni siquiera los ojos bonitos. Él nos salvó y nos amó. Y dice que Él mismo se la va a presentar limpia, sin mancha, resplandeciente, hablando de la iglesia. Y aquí está comparando los maridos y las mujeres. ¿Qué tienen que hacer las mujeres? Se les ha olvidado. Someteos a vuestros maridos como al Señor. Esposas, cuando vean a sus maridos, aunque su marido no sea todo lo que tú esperabas, pero tú tampoco eras lo que Cristo esperaba. Recuerda la condición en la que viniste a Cristo. Cuando veas a Cristo, cuando veas a tu marido, acuérdate de Cristo. Y sométete a Él como a Cristo. Maridos, amad a vuestras mujeres. ¿Cómo? Si tú eres salvo, tú sabrás lo que Cristo amó a la iglesia. La amó hasta la muerte. ¿Tú amas a tu mujer? ¿Hasta cuándo? Hasta la muerte. Tienes que amar a tu mujer hasta la muerte. Porque Cristo murió por la iglesia. Tú tienes que morir por tu mujer. Porque ahora ya no sois dos, ahora sois uno. Volvemos a Romanos. Aderezamos un poquito este pensamiento. Si esto pasa con la ley humana, que si la mujer muere, el marido muere, la mujer queda libre, se puede casar con quien quiera. Dios está diciendo que es lo mismo para la ley de Dios.
Si nosotros morimos a la ley, si nosotros morimos al pecado, quedamos libres ¿de qué? Del yugo. La mujer queda libre del yugo del marido. Cuando muere el marido, la mujer queda libre. Nosotros, si morimos, quedamos libres del pecado y libres de la ley. Esto es lo que hizo Cristo por nosotros. ¿Lo entienden? Yo creo que Dios, cuando nos permite, dice que cuando encuentres esposa, encuentres la benevolencia de Dios, la bendición de Dios, el que haya esposa, ¿no? Yo pienso que Dios no quiere que estemos solos, no nos hizo para estar solos, sino que nos hizo para estar acompañados. Y en gran parte es para ver reflejado el amor de Dios en nuestras vidas. De tal manera que cuando tú casas, o el corazón que tiene que tener una persona que se casa, es de que yo quiero darle todo a esa persona y hacerla feliz, sin pedirle nada de cuentas. Es decir, sin esperar a que ella me lo devuelva. Y la otra persona tiene que tener el mismo corazón, de tal manera que esa persona se va a derramar por ti y te va a intentar hacer feliz. Eso es lo que Dios hace, ¿no? Dios te ama para que tú, ¿qué? Le devuelvas ese amor. Por gratitud. Dios quiere representar esto también en el matrimonio. Por eso nos busca el mejor esposo. ¿Cuál es el mejor esposo? Cristo. Cristo es el mejor esposo. Mire, nosotros desde que venimos a este mundo estamos bajo la ley. Desde la cuna hasta la tumba. Desde la cuna hasta la tumba tú estás obligado a cumplir la ley. Y no puedes cumplirla. Por eso Cristo tiene que venir y ¿qué tiene que hacer? Enseñarte que tú tienes que ser crucificado juntamente con Él para que tú puedas tener una nueva vida. Alguien lo explicaba de esta manera. Mira, había una mujer que tenía un marido perfecto. ¿Cómo es para vosotras un hombre perfecto? A las mujeres me dirijo. ¿Cómo es un hombre perfecto? Alto, ¿sí? Guapo, varonil, con dinero, simpático, cariñoso, afectuoso, detallista, hospedador, amable, bien hablado, bien vestido, elegante. ¿Sigo? Porque hay más. Podría seguir. Limpio. ¿Sigo? Bueno, pues había una mujer que tenía un marido perfecto. Y esta mujer estaba llena de imperfecciones que se maximizaban cuando estaba al lado de este marido perfecto. Pero ¿saben qué pasa? Que el marido perfecto no la ayudaba a limpiar esas imperfecciones. Él simplemente era perfecto delante de ella. ¿Y cómo se sentía ella? Pues imperfectamente imperfectas. O perfectamente imperfectas, mejor dicho. Y en ese matrimonio, donde era el hombre perfecto, pero que no ayudaba a su mujer en nada, aparece otro hombre, igual de perfecto. Pero este es cariñoso, bondadoso, caritativo, perfecto en todo. ¿Y qué quiere? Quiere liberarla, porque esa mujer se encuentra en un estado, lo podemos decir, de bancarrota, viviendo continuamente con un hombre perfecto que no le ayuda en nada. Este hombre idea un plan, este otro hombre. Vamos a hacer esto. Yo te mato y luego te resucito. ¿Qué te parece? ¿Ustedes han leído Romeo y Julieta? ¿No? ¿De qué iba Romeo y Julieta? Algo parecido, ¿no? El plan era parecer que estábamos muertos, pero luego resucitar y irnos con los dos juntitos. Al final los dos murieron. Lo siento si no lo he leído, ya no lo lea, ya les he roto el final. La idea estaba bien planeada. Tómate este suero, que esto te deja muerta, pero no muerta del todo, te va a dejar, luego te vas a resucitar. Pero cuando llegó, la vio, pensaba que estaba muerta y... Bueno, al revés, no, me perdí ahora. Y se suicida el otro, ¿no?
Y al otro resucita y lo ve muerto y se suicida también. Entonces los dos mueren. Bueno, Cristo no hizo eso. Cristo lo que hace es matarnos en Cristo. Él murió, entregó su vida y resucitó, recuerden, Él resucitó. Ahora, ¿qué hace Él? Él, juntamente con nosotros, que estamos crucificados, nos mata. ¿Y qué hace después? Nos resucita a través de su resurrección, porque si creemos que Cristo resucitó, nosotros también resucitaremos. Eso es lo que nos enseña, por ejemplo, 1 Corintios 15. Entonces, ¿es un plan perfecto o no? Sí, porque así tú cambias de esposo y tú ya no vas a ser adúltera y te puedes casar conmigo. Y yo ahora te voy a enseñar, porque yo soy perfecto, yo soy igual de perfecto que Él. Eso es como la ley, ¿no? Yo soy igual de perfecto, pero yo te voy a ayudar. ¿A través de qué? Del Espíritu Santo. El Señor Jesucristo les dijo a los discípulos, os conviene que yo me vaya. Porque si yo no me fuere, si no me voy, yo no os puedo enviar al Paracleto, al Consolador, al Espíritu Santo. Pero yo me voy y os lo enviaré. ¿Para qué? Para que os guíe a toda verdad. Para que esté con vosotros. Para que os enseñe. Y Cristo no nos deja huérfanos. O no nos deja desamparados. Lo que Cristo ha hecho, cuando leemos las Escrituras, es un compromiso eterno con la Iglesia. ¿La Iglesia es su esposa? Bueno, mejor dicho, es su comprometida. Es su comprometida. Y Cristo volverá. ¿Para qué? Para casarse con ella, para llevar a cabo los votos. Eso nos habla, por ejemplo, Apocalipsis 19, cuando se celebran las bodas del Cordero. Cristo vendrá por su esposa. En San Juan capítulo 14 dice, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy yo pues a preparar morada para vosotros. ¿Para qué? Después yo vendré y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy vosotros también estéis. Él está haciendo la labor del comprometido, está preparando una casa, porque el que se casa, casa quiere. Entonces debemos ver la grandeza de esto. Nosotros éramos, ¿quiénes? La mujer perfectamente imperfecta, que estábamos casadas con un marido perfecto, pero que no podía hacer nada por nosotros, que es la ley. Ahora Cristo, que es el otro, el perfecto, pero el perfecto que nos quiere ayudar, estamos casados con Él. Estamos casados con Él. En nuestro matrimonio con Cristo es el plan de Dios para nuestra justificación y para nuestra santificación. Eso es lo que hace más hermoso ser de Cristo, estar casados con Cristo. Un poco más, hermanos. Romanos capítulo 7, versículo 4. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley, ¿ven? Habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, ¿ven? Hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros llevando fruto para muerte, pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo, el del Espíritu, y no bajo el régimen viejo de la letra. ¿Entienden, hermanos, para qué se casa el Señor con nosotros? ¿Por qué es el matrimonio con la Iglesia? Para decirnos día tras día lo feos que somos. ¿Por qué se casa Cristo con la Iglesia? Por ejemplo, ustedes aquí, ¿quién es el más guapo, el más perfecto? Uno que seamos perfectos, ¿no? Y tú te casas con alguien que no es tan perfecto. Y tú todos los días te levantas, vaya cara, vaya pelo, vaya cuerpo, vaya dientes, vaya no sé qué. Todo el día se pasa diciéndote lo que tienes mal. ¿Cómo será ese matrimonio? Ay, gracias, cariño, por decirme todo lo que no te gusta de mí. ¿Así? Ese sería el hombre perfecto que no ayuda en nada.
Cristo no es así. Cristo no nos dice todo lo que tenemos mal, sino Cristo nos dice todo lo que tenemos bien. No hay nada más hermoso en un matrimonio que ver belleza donde no hay. ¿Entienden? Que ver belleza donde no hay belleza. Que ver dulzura en algo que ya no es tan dulce. Por ejemplo, los matrimonios que ya llevan 50 años, 60 años, y que aún así se aman y se respetan y se desean. Eso ya no hay, ¿no? Eso ya no hay. Pero eso debería seguir. El amor es tan fiel. Cristo nos ama de tal manera que Él no tiene en cuenta nuestras imperfecciones, sino que Él nos quiere ayudar para que cada día nos parezcamos más a Él. Y todo eso a través de la gratitud, entendiendo lo que hizo. ¿Qué hizo? Me mató, me resucitó y ahora me cuida, me ama, me perfecciona, no reprochándome nada, sino guiándome en todo. Eso es lo que hace Cristo en nuestras vidas. Que nosotros ya no somos nuestros. Miren, por ejemplo, 1 Corintios 6, 19, no lo vamos a buscar por tiempo. 1 Corintios 6, 19 al 20. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. ¿De quién es tu cuerpo ahora? ¿De quién era tu cuerpo antes? Sabemos de quién era el cuerpo antes, ¿no? Del diablo y esclavo del pecado. ¿De quién es tu cuerpo ahora? ¿De quién es tu cuerpo? De Cristo. Porque estás casado con Cristo. Ya no sois vuestros. Aquí dice vuestro cuerpo y vuestro espíritu, los cuales son de Dios. ¿El qué? Los dos. Tu cuerpo y tu espíritu le pertenecen a Dios. Esa es la idea. Por eso dice, no presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo para el pecado, sino presentarlo para Dios. El cuerpo y tu corazón, tu espíritu. Porque Él se casó contigo para eso. ¿Simplemente para eso? No, para otras cosas más. Pero eso es el comienzo. Que tú sirvas con tu cuerpo, que ya no te perteneces. Si eres cristiano, ¿de quién eres esclavo? De Dios, ¿no? Y si eres cristiana o cristiano, ¿a quién estás unido? A Cristo. ¿Sí o no? Sí. Pues hay que vivir como esta verdad. Hay que vivir como esta verdad. Recuerda tu identidad. Miren, yo creo que cada uno de nosotros, antes de salir de casa, deberíamos recordar esto. ¿Quién era yo antes? Lo que hizo Cristo conmigo y por qué lo hizo. Si tú recordases eso todos los días antes de salir de casa, tu vida cambiaría grandemente. Y vivirías una vida más digna del Evangelio. Miren, el Señor no nos deja la ley para que nosotros la cumplamos en su totalidad, porque sabe que no somos perfectos. Pero Cristo nos deja la ley, ¿saben para qué? Para que vivamos una vida cristiana sincera. Sincera. No perfecta, no va a haber perfección hasta que Cristo no venga y nos transforme este cuerpo. Eso está claro, no va a haber perfección. Pero sí quiere que seamos sinceros, honestos. ¿Sí o no? Sí. Si tú a tu mujer la amas con todo tu corazón, si tú a tu marido lo amas con todo el corazón, ¿él es el más guapo del mundo? No. Pero a que para ti sí. Cuando tú amas verdaderamente, no hay otro. Y tú sabes perfectamente que hay por ahí unos bombones. Y tú sabes perfectamente que por ahí hay unos tipazos. Hay gente muy guapa, ¿o no? Pero para mí no hay otro. Debería ser ese el corazón. No hay otro. ¿Por qué se llama cónyuge? ¿Habéis pensado en esto? Cónyuge.
Nombre suyo, fulanito. ¿Y el nombre de su cónyuge? Fulanita, ¿no? ¿Qué significa la palabra cónyuge? ¿Saben esto, no? ¿Lo han escuchado, la palabra cónyuge? El que lleva contigo el yugo, cónyugo. ¿Saben lo que es el yugo? La madera que se le pone a las bestias para arar o para sujetarlas, esa madera grande. Entonces quiere decir que tú con tu marido o tú con tu mujer estás así, los dos en el mismo cepo. Y cuando tienes el mismo yugo, ¿qué significa? Que si tú tiras para allá y ella tira para allá, ¿qué ocurrirá? Que os vais a romper el cuello. Porque estás en el mismo yugo. Que no te puedes separar. Por eso hay que llevarse lo mejor posible. Por el bien de tu cuello. Y que no puedes tener otro cónyuge. El Señor dijo, no podéis servir a dos señores, porque si tú sirves a dos, o vas a menospreciar a uno, o vas a amar al otro, no puedes tener dos señores, no podéis amar a Dios y a las riquezas. No puedes tener dos amores, dos amantes. ¿Por qué? Porque tarde o temprano tú inclinas tu corazón a uno de ellos. Entonces tú no puedes tener a Dios por un lado y por otro lado al diablo. No, el corazón debe ser inclinado al que te ama. Eso es el cónyuge. Eso es lo que tenemos que entender, hermanos. Dice así Mateo 6:24, ninguno puede servir a dos señores. ¿A cuántos está sirviendo? ¿Está sirviendo a uno o a dos? Recuerda, piensa. ¿A uno o a dos? Solo tenemos que servir a uno. Recuerda que servir a Dios es lo más agradable que tú puedes tener. Estar casado con Cristo es lo mejor que te puede pasar. Hay personas que quieren su matrimonio o que su esposo o su esposa tenga mucho dinero para tener solvencia económica. No es la solución, el dinero no es la solución. Cristo nos enseña acerca de eso. La solución es que te amen, como Cristo te amó. Y si todavía no estás aquí con ese amor, si todavía sigues con el yugo de la esclavitud, si todavía sigues casado con Satanás, oye, si te va bien, continúa. ¿No? No. Gálatas 3:10, por último. Todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas. Si tú te sujetas a la ley te va a matar. Si tu esposo es la ley, si tu dueño es la ley, la letra mata. Deja que la fe en Cristo Jesús, que la cruz de Cristo te libere. Y seréis verdaderamente discípulos. Seréis verdaderamente libres. ¿Para hacer lo que nos da la gana? En ninguna manera. Porque ahora reconoceré quién me amó y quién dio su vida por mí, de tal manera que yo con gratitud, yo le amaré y viviré con él. En una unión que ya no se romperá. Vale, hermanos. Entonces pensemos en esto. En la liberación de la esclavitud. Y en que Él se casó con nosotros. No porque éramos dignos de amar, sino porque Él nos amó. ¿Vale? Hoy terminamos aquí, vamos a orar. Señor, te damos como siempre gracias. Entendiendo que todavía faltan muchas cosas en nosotros, pero que tú ya hiciste lo más importante, que era librarnos de ese yugo de esclavitud al cual estábamos sujetos. Y que después de liberarnos, tú nos pusiste un sello, una marca, tu Espíritu Santo, que son las arras de tu promesa. Nos diste un anillo de compromiso y nos marcaste como tu tesoro precioso. Te has comprometido con cada uno de nosotros, Señor, y ahora estás preparando nuestra morada en los cielos. ¿Qué debemos hacer mientras tanto? Está claro que la esposa no podía quedarse sin hacer nada, sino que nosotros ahora tenemos que aprender cómo agradarte, Señor.
Aprender a hablar, aprender a andar, aprender a relacionarnos con un ser que es totalmente perfecto, un ser que es totalmente amoroso, un ser que es totalmente fiel. Ayúdanos, Señor, a que nosotros también seamos fieles y que no vivamos ya en los deseos de nuestra carne, que no vivamos en la vanagloria de nuestra vida, que no vivamos pendientes de lo que agrada a nuestros ojos o a nuestra carne y que no perseveremos en el pecado para que la gracia abunde. Que no veamos, Señor, el pecado como algo que adorna tu gracia, sino como algo que te desagrada. Ayuda a que cada día seamos más limpios delante de tus ojos, sabiendo que tú ya nos limpiaste de toda la inmundicia que había en nuestro cuerpo. Ayúdanos, Señor, para que cada día nos parezcamos más a ti y que tu Espíritu Santo gobierne nuestras vidas, para que ya pronto, el día que tú vengas, aunque sabemos que será como ladrón en la noche, para algunos, para otros, para nosotros, vendrás como ese novio hermoso, glorioso, ataviado con vestidos de boda, para llevar a cabo esa ceremonia celestial y para reinar contigo por siempre. Te damos gracias por esta promesa tan grande, Señor, y oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Vale, muchas gracias. Quiero que